En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en la segunda parte del libro, que es la causalidad del ser. Estamos en la sección segunda de esa parte. La iniciamos ahora, la sección segunda. La causalidad predicamental. Primer título, la causalidad de la forma. En estos títulos que no están pintados son nuestros y meramente explicativos para estructurar el texto. El resumen, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es un resumen del texto de Fabro, generalmente con nuestras palabras, sin las palabras de Fabro. Dejamos para los alumnos la lectura directa del texto, ¿no? Evidentemente. Bien, en esta ocasión nos hemos esforzado en redactar lo suficientemente claro y explícito como para no tener que salirnos del texto. Vamos a ver si nos sale. Bien, entonces la causalidad de la forma. En primer lugar, en Aristóteles. Para Aristóteles, la realidad física o naturaleza tiene en sí misma los principios de sus propias transmutaciones. Entonces, por ejemplo, se mueven las mareas porque la luna, el mar, la tierra tienen los principios necesarios para que pase eso. No es que tenga que venir una idea separada a mover las cosas. O un alma separada. Las almas de las cosas que se mueven, como por ejemplo de un perro, está dentro del perro. Entonces los principios de las cosas, de las transmutaciones de las cosas, están dentro de las mismas cosas. Para Aristóteles. La causalidad es la forma en que la sustancia se comunica con las demás. Una sustancia se comunica con las demás. Por ejemplo, hay, no sé qué agarrar. Un estuche de anteojos, por si no se nota, una regla. ¿Cómo se comunica esto con esto? Ejerciendo algún tipo de causalidad. Es el modo de no estar aislado. Bien, aunque es cierto que bien, la causalidad es la forma de comunicarse con los demás. Y esta actuación tiene su origen en la forma sustancial. Si yo agarro esto, lo golpea. En cambio, si le tiro agua, no lo golpea, lo moja. Entonces, la diversa causalidad es por la diversa forma sustancial de la cosa. Aunque, entonces, es cierto igualmente que, perdón que insista con el ejemplo, entran en contacto por la materia. Si no son materiales, no. Pero, por más que entren en contacto por la materia, la actuación se produce siempre en virtud de la forma. Bien. El agente causa la forma mediante un proceso de deducción de la forma a partir de la materia. Ya lo recontra hemos estudiado de primer año de filosofía. El agente actúa en virtud de su propia forma y educe de la materia una forma similar a la suya. Todas cosas que ya sabemos.
La nueva forma surge de la materia debido a la intervención real de la causa agente. No es un ocasionalismo ni nada por el estilo. La causa agente realmente es causa, interviene de verdad gracias a su forma propia y educe la forma de la materia. Entonces una causalidad real, no es que yo pego acá y Dios causa el movimiento de la mano y Dios me causa el dolor y parece que la mano me lo causa, pero en realidad no me causa nada porque Dios ya causa todo. No, 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 no. Para Aristóteles hay una causalidad real, lo cual es evidente, está perfecto en eso. Bien, para Aristóteles también, al contrario de lo que ocurre en Platón, la forma es un acto inmanente y eleva la materia a su propio rango ontológico. La materia de un hombre es mucho más noble que la de una cucaracha. ¿Y eso por qué? Si la materia prima es materia prima, es por la forma sustancial. Como el agente causa la presencia de la forma, en el efecto, en virtud de su propia forma, el efecto es siempre similar al agente, porque causa en virtud de su propia forma y tiene que causar entonces algo similar a su propia forma y causa la forma del efecto, y entonces hay una cierta similitud que habría que ver si es una causa sustancial, van a ser de la misma especie, y si es una causa accidental va a tener una cierta similitud, como puede pasar que el hombre es horroroso de verdad, pero tiene una super precisión en los movimientos de sus manos y entonces hace un cuadro hermoso. Él es feo, pero hace un cuadro hermoso porque la proporción y la similitud está entre la hermosura del cuadro y la precisión del movimiento de sus manos. Entonces no es una causa sustancial, pero hay siempre, siempre, siempre entre causa y efecto una cierta similitud. Bien, y es un repaso de Aristóteles, pero vemos entonces el extraordinario protagonismo que tiene la forma en la causalidad predicamental. La protagonista de toda la causalidad predicamental es la forma. Es verdad que es el agente, pero es en virtud de su forma. Es verdad que es el agente, pero causa la forma. Y entonces, incluso en el orden agente, la forma tiene un rol protagónico. Y en el orden de la causalidad formal, evidente. Vamos a Santo Tomás. Santo Tomás, en cambio, distingue dos tipos de agente, un agente unívoco y otro análogo. El unívoco es un hipopótamo que causa otro hipopótamo. El análogo es Dios que crea. El agente análogo es la causa primera, el creador del ser, y la causa segunda es la causa unívoca. La causa segunda tiene una capacidad finita y depende de la disposición de la materia, porque este súper fabuloso pintor, si le das una pintura que es re mala y un lienzo que es recontra re malo, y no te hace la misma obra de arte. Un super carpintero, si la madera está húmeda, por más que te lo haga súper fabuloso, después cuando se seca se arquea todo. Entonces, el agente unívoco que, que toma una materia y trabaja esa materia está limitado por las condiciones de disponibilidad de la materia. En cambio,
Dios, el agente primero, el agente análogo, no tiene absolutamente ninguna limitación porque crea todo, crea incluso la materia. La materia es como Él la hizo porque Él la hizo, porque Él quiso. Bien, escucharán algunas voces de fondo porque en este momento son las 8:30 de la noche del viernes, mientras todo el mundo está comiendo pizzas, yo estoy grabando este video. Bien, la causa predicamental, que es la análoga, causa mediante el movimiento. Se mueve. Causa mediante el movimiento. Y la causa misma se mueve. O sea que causa moviendo el efecto. Y cuando mueve al efecto, ella misma se mueve. Y según su movimiento, causa. En cambio, la causa trascendental crea el movimiento y no se mueve. Bien, estamos del superprotagonismo de la forma sustancial en Aristóteles. Ahora estamos viendo las limitaciones de esa forma sustancial. Porque evidentemente ese protagonismo súper extraordinario lo tiene en el orden predicamental. En el orden trascendental es lo que tenemos que ver en el día de hoy. ¿Cuál es el rol de la forma en el orden trascendental? Pero comenzamos mostrando cómo es súper protagonista, casi monólogo, en el orden predicamental. Y bueno, y cómo el orden pero el orden trascendental la supera totalmente, ¿no? Al orden predicamental. Pero ¿está excluida la forma sustancial del orden trascendental? ¿O también tiene su rol? Capaz que no protagónico, pero súper fundamental. A su modo, en el orden trascendental. De modo tal, bueno, y eso es lo que tenemos que tratar de ver. Bien, entonces, tenemos dos causalidades. Alguno puede estar tentado que no tienen nada que ver, así como yo fabrico el auto y el otro lo limpia y sale limpito a la venta, pero son dos causalidades totalmente diversas, ¿sí? Una más importante, yo lo fabriqué, pero totalmente diversas, de modo tal de que ni siquiera se llegan a integrar, que cada uno aporta la suyo, pero en total independencia. Eso evidentemente no puede ser porque sabemos que la causa trascendental es absoluta, es total. Pero bueno, así presenta, uno puede estar tentado a pensar de que son dos causalidades de dos órdenes totalmente diversos que no c'entra niente uno con la otra. Desconectadas, paralelas. Después surgirán todas las teorías, concursos simultáneos, previsión física y todas las teorías que han habido en la neoescolástica, para ver cómo se coordinan estas dos causalidades, la del hombre y la de Dios. Pero bueno, en el día de hoy las vamos a supercoordinar. Y vamos a ver cómo la causalidad predicamental puede colaborar, y de hecho colabora en todo, con la causalidad trascendental, y sin embargo la causalidad trascendental es absoluta y total. Y no queda nada sin causar por ella. Pero lo vamos a ver. O al menos lo vamos a empezar a ver en el día de hoy. Bien, en orden a esa integración de las dos causalidades, es que pegamos nuestro primer paso y mostramos que así como la causalidad trascendental es intensiva, hay toda una resolución y una causalidad que se da según un más y un menos, así la causalidad predicamental, si bien
tiene un aspecto de unívoco, es también intensiva. Entonces, como veremos, es muy importante el tema de la causalidad predicamental intensiva, porque si la causalidad predicamental es meramente unívoca, su entrelazarse con la causalidad trascendental es casi nulo. Como que no pasa nada con la causalidad predicamental. Casi que tenemos que caer en un ocasionalismo. Porque al no tener modo de integrarse, porque la causalidad trascendental es esencialmente intensiva, la unívoca no tiene modo de integrarse en su actuar. Es como el nene que estorba al papá en vez de ayudarlo. No pasa nada. No se integra si es unívoca. Está totalmente descoordinada. Y justamente como está descoordinada y no se integra, como la causalidad trascendental es total, la causalidad predicamental va a tener que ser aparente, porque si no se integra no puede agregar algo que no esté en la trascendental. La única modo de agregar algo positivo y real, sin agregar nada que no esté ya en la trascendental, es en una integración, que vamos a ver cómo se da. Pero bueno, el primer paso a esta integración es que sea intensiva. Bien, Fabro se pregunta entonces si se puede hablar de una participación intensiva en el campo predicamental. Por ejemplo, si un animal es más animal que otro, o si un perro es más perro que otro, un hombre más hombre que otro. Entonces fíjense que los ejemplos no son simplemente dos ejemplos, sino, espere que perdí el mouse, ahí está. Son uno de dos en un género, no en una especie, género animal, y otro sí en una especie, hombre. Son dos casos distintos. Está claro que según Aristóteles las especies tienen un grado diferente de perfección con respecto al género. El perro es mejor animal que la cucaracha. Pero no parece que en Aristóteles haya participación intensiva entre los miembros de una misma especie, o al menos no parece, no sé. Que se puede decir que un perro es más perro que otro, ¿no? En todo caso es más grande, más fuerte, pero no más perro. Veremos. Santo Tomás combina igualmente la doctrina aristotélica de la participación de las especies en un género, o sea, la doctrina aristotélica la combina con la doctrina platónica de la participación. Entonces, de alguna manera, están combinadas y ese más y menos guarda una cierta relación con una causalidad vertical, estando igualmente ese más y menos en la causalidad predicamental. Pero estando ese más y menos en el orden formal, igual lo vincula con una causalidad vertical, con la doctrina platónica de la participación. Es ya un inicio de vinculación de la participación predicamental con la trascendental, gracias a la realidad intensiva de aquella, pero que por el momento es poca, porque está en el plano de la especie. Pero sobre la participación de los individuos en una especie, Fabro comenta, y este es el único texto que dejé textual en italiano. L'esigenza fondamentale della causalità predicamentale di fondarsi sopra una comunicazione orizzontale di attualità, la forma causa la forma, il composto causa un altro composto, quella esigenza sembra bloccata dall'esigenza metafisica della partecipazione. Quindi
La participación metafísica intensiva parece totalmente desconectada, incompatible con la predicamental univoca. Sembra bloccata dall'esigenza metafisica della partecipazione che esige l'emergenza ontologica. Sì, l'emergere è il risolvere e quindi una partecipazione intensiva, no? Esige l'emergenza ontologica della causa che ha l'atto per essenza sull'effetto che ha l'atto per partecipazione, quindi en esa participación vertical intensiva, la causa tiene un estatuto ontológico absolutamente superior al efecto. El ente por esencia y el ente por participación, mientras que la predicamental exige esta superhorizontalidad. Y entonces, parecen dos causalidades, la unívoca y la análoga parecen dos causalidades irreconciliables. Y dice así Fabro: al punto in cui ci troviamo, sembra che nel tomismo siano presenti ambedue le considerazioni, predicamentale e trascendental, e costituiscano due piani causali distinti senza comunicazione. E insisto que el hecho de que sean distintos y sin comunicación va a terminar cayendo en que uno es aparente y que todo se resuelve en un monismo. Pero bueno, pero sin llegar a tanto, decimos que aparentemente son dos participaciones totalmente, dos causalidades totalmente desconectadas. E così tutto resta in alto mare, es un modo de decir, y así todo permanece en alta mar, en el mar, buscado el significado, no tenemos ese dicho en español, pero en español, o al menos en Argentina, lo decimos así, y así todo queda en el aire, todo queda sin resolverse. Ma così non è, dice Fabro, no es así, tenemos una solución. Bien, en otras palabras, el planteo, la causalidad predicamental, en donde una forma causa el aparecer de otra forma igual, parece contraria a la participación intensiva, que exige un diverso estatuto ontológico de la causa y del efecto. Esto haría que las dos causalidades estén desconectadas, porque la causalidad trascendental exige un más y un menos, también entre los entes que tienen la misma forma. No hay conexión. En realidad hay una naturaleza intensiva también en la causalidad predicamental y ambas causalidades están conectadas y se pueden conectar. Y adelanto, gracias a lo fabuloso de la forma sustancial. Vamos a tener como un retorno a Aristóteles. No es un retorno a Aristóteles, pero vamos a quedar manijeadísimos con la forma sustancial, incluso más que Aristóteles. Bien, pero la cuestión es que hay una solución. Y ambas causalidades y participaciones se pueden conectar. ¿Cómo? Tratamos de empezar a solucionar. La forma sustancial da la unidad al ente, de modo tal de que todas las otras formalidades del ente surgen de su virtualidad, porque si no surgiesen de la virtualidad de la forma, no guardarían una unidad con el mismo. El hecho de que el ente tenga una unidad implica unicidad de principio, ¿no? Y entonces todo se tiene que resolver en esa forma, la que da unidad al ente. Todas las otras formas se resuelven en esa. La forma sustancial da la unidad al ente, de modo tal que todas las otras formalidades del ente surgen de su virtualidad. Esto da la posibilidad e incluso la necesidad de una participación intensiva. Entonces yo tengo este perro y tengo este otro perro. Este es grande, este es chico. Este es gordo, este es flaco. Este es chihuahua, este es pastor alemán. Pero todas esas formalidades se resuelven en la forma sustancial perro, que la tienen las dos. Entonces evidentemente la forma sustancial perro tiene una diversa, como todas las formalidades se resuelven
en esa forma sustancial tiene en los dos perros una intensidad ontológica diversa. Se hace una resolución de todas las formalidades en la forma sustancial y la perfección específica se ve también participada según un más y un menos, lo que equivale a un diverso grado de la perfección de la forma específicamente idéntica. Es de la misma especie, sí, todo lo que vos quieras, pero hay un grado diverso de perfección. Y entonces tenemos esta intensidad en la participación predicamental que me permite vincular esta participación predicamental con la trascendental. Y siempre esto es gracias a que se resuelve en la forma, o sea que la forma va a tener no solamente un protagonismo en la participación predicamental, como ya lo decía Aristóteles, sino un protagonismo en la integración de la misma con lo trascendental. Esta resolución en la forma sustancial se da también en el dinamismo del sujeto, pues todas las acciones del sujeto encuentran su origen en la misma forma sustancial, como ya de hecho había dicho Aristóteles, porque esa comunicación entre las sustancias, esa causalidad, tiene su origen en la virtualidad de la forma. Entonces todo el ser y el actuar de la sustancia gira en torno a la forma sustancial. La forma sustancial se posee en diversos grados y esto hace, como veremos, que las dos participaciones puedan coordinarse y auténticamente fundarse una en la otra, no una fundación recíproca. Evidente que queda siempre supuesto y ya recontrafirmado que la causalidad trascendental es absolutamente total porque todo se resuelve en el S y entonces causando el S por creación se causa todo. Pero supuesta ya afirmada y reconocida esa totalidad y primacía de la trascendental, la predicamental se coordina con ella. Bien, causalidad formal del ser y la famosa frase forma dat esse, la forma da el ser. Bien, el proceso final para la integración de las dos participaciones, que ya lo hemos iniciado porque vimos que hay una cierta intensidad, una cualidad intensiva en la participación predicamental, tenemos que seguir adelante en este proceso de, no sé cómo decirlo, pero que se puedan enganchar, ¿no? El proceso final de integrarse. El proceso final para la integración de las dos participaciones se da en la nueva dimensión tomista que toma el principio forma dat esse. ¿Se puede decir que la forma da el ser utactus? Porque si la forma da el esse utactus, ya está, la superintegración. Porque la causalidad predicamental se resume en la causalidad del esse, utactus. Y si es la forma la que da el esse utactus, chao, hay una coordinación e integración. Siempre de coordinación en cuanto a que hay un fundante total y un absolutamente fundado, pero en esa fundación una compaginación. Entonces se puede decir que la forma da el esse utactus, de modo tal que ese más y menos de la forma sustancial es el responsable formal del más y menos del esse. La forma sustancial es una porque asume las funciones de todas las formalidades sustanciales. Por ejemplo, la vida, la inteligencia, ¿no? La animalidad en el hombre. La animalidad, la vida, el ser inteligente, está todo asumido en la única forma que es la forma hombre. Entonces, la forma sustancial es una porque asume las funciones de todas las formalidades sustanciales. Este principio unificador sirve para la resolución intensiva, como ya hemos visto. Se puede decir que, sin hablar de resolución intensiva, el principio ya está presente en Aristóteles.
¿Por qué? Porque Aristóteles afirma la unicidad del alma. No hay un alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma intelectiva. Hay una sola. Eso ya lo afirma Aristóteles. Entonces hay un fundarse. Entonces el principio está. Pero evidentemente adquiere en Santo Tomás una nueva dimensión. Repetimos, ya se puede encontrar en Aristóteles, pero adquiere en Santo Tomás una profundidad particular. El hecho de ser una sola forma sustancial, el hecho de que se resuelvan en ellas todas las otras formalidades. Ya estaba en Aristóteles, pero en Santo Tomás una nueva profundidad. ¿Por qué? Porque todo eso se va a relacionar con el esse tactus. Veamos en qué sentido dicen Aristóteles y Santo Tomás que la forma da el ser. Aristóteles dice que el alma da el ser, pero evidentemente no se refiere al esse tactus, porque ni lo conocía. Pero el alma da el ser, le da el ser al animal el alma. Pero le da el ser, entonces, si bien no habla del esse tactus Aristóteles, porque no puede hablar del esse tactus, porque no llegó a la distinción esencia y ese, no dice que la forma dé solamente el contenido o un ser meramente formal. No es que la forma hombre da al hombre solamente el ser hombre y no caballo. Es hombre gracias a la forma hombre, pero es gracias a... no sé. No. Es y es hombre gracias a la forma hombre. Da el ser en Aristóteles. Pero no llega al esse tactus, de modo tal de que estamos hablando que en Aristóteles la forma da el esse inactu. Que Santo Tomás sigue en esto a Aristóteles es absolutamente súper evidente, pues afirma con Aristóteles que el vivir es el ser del viviente. Vivir es ser en una determinada naturaleza, de modo tal de que el viviente custodia su vida como custodia su propio ser, dice Santo Tomás. Si es evidente que el alma da la vida, será entonces necesario que dé el ser, porque si se dice que la vida es el ser del viviente, si da la vida, da el ser. Pero estamos siempre en un plano predicamental de un esse inactu. Pero al seguir a Aristóteles, nos podemos preguntar si Santo Tomás, aún afirmando el esse tactus, ¿sí? Porque los dos dicen que da el esse inactus la forma, Aristóteles y Santo Tomás. Pero atención, Santo Tomás habla también de un esse tactus, pero tenemos que ver si Santo Tomás dice que la forma da también el esse tactus, o habiendo distinguido esencia y esse y habiendo llegado al esse tactus, deja en el ámbito de la forma solamente el esse inactus. Habría que verlo. Vamos a ver que la respuesta es no, que la forma en Santo Tomás da también el esse tactus. Y después vamos a ver qué significa eso, porque evidentemente el esse es causado por creación y lo causa solamente Dios. Pero bueno, vamos a ver en qué sentido. Entonces queda esa duda, ¿no? O no es una duda, un planteo, podemos hacernos ese planteo. ¿Llega el esse tactus, el forma dat esse en Santo Tomás, o se queda en el esse inactus como Aristóteles? Hay algo que nos sirve de indicio que la forma interviene en el aparecer del ser también en el ámbito de la participación trascendental del esse tactus. ¿Cuál es el indicio? Todavía no lo podemos demostrar o todavía no lo demostramos, pero ya tenemos un indicio. El hecho es que Santo Tomás menciona también el principio forma dat esse citando a Boecio. Entonces, hablando de un autor que sostiene una causalidad vertical, cita el principio forma dat esse. Entonces tenemos un cierto indicio. Vamos a ver.
En línea con Aristóteles, pero leyendo también a Boecio, Santo Tomás sostiene que la forma da el esse in actu. La forma no es, por tanto, solo principio determinante, sino también principio realizador. Sí. Pero esa afirmación vale en solo el plano predicamental, de modo que el trascendental, la forma no da el ser, sino que solo la recibe. En el plano trascendental la forma solo recibe, no da nada. Bien, sí, da. Ya lo adelantamos. La forma da el esse tactus, o sea, da el ser también en la participación trascendental. Esa misma forma que es causada por el agente predicamental da también el esse tactus en la participación trascendental. Pero vamos a aclarar cómo. Está claro que la forma no puede causar el esse como causa agente. No es que la causa como causa agente. Alguno puede pensar que para Santo Tomás la forma no da el esse tactus porque son muchos los textos de Santo Tomás donde forma da esse significa esse esencia. Sí, alguno puede pensar, pero no es así. Hay otros textos lo que pasa es que también da el esse esencia. Pero hay otros textos en los que se ve muy bien que la forma es el medio a través del cual el esse tactus iniere en el sujeto. Entonces es un mediante, pero es un mediante formal, no un mediante agente, evidentemente, ¿no? Pero es un mediante formal, de modo tal de que es causa del esse tactus, y ahora vamos a verlo, ¿no? Pero la cuestión es que es por mediación de la forma que la sustancia se relaciona con la causa primera y que el ente recibe el ser de ella. Por lo tanto, hay que decir que según Santo Tomás, forma dat esse tactus a modo suyo. La forma puede decirse en su orden verdaderamente causa del esse como actus essendi, una vez bien entendido que se presupone la causalidad primera de Dios e incluso también la acción de la causalidad eficiente segunda. Pero Dios y la causa segunda intervienen y aparece esta forma que es la causa del esse tactus. La forma de este ente es causa del esse tactus en este ente. ¿Cómo? Bien, vayamos al próximo título, la causalidad de la forma y la emergencia del esse. Lo que propiamente es y lo que propiamente actúa es el compuesto. Pero el fundamento de todo esto se encuentra en la forma, el fundamento de toda su actualidad, sea actos primeros, como vamos a ver, sea actos segundos, acciones. De hecho, aunque propiamente es el compuesto lo que es, el ser es por la forma y no por la materia. Entonces, el ser por participación necesita de una esencia. La esencia está compuesta de materia y forma, pero el ser entra en esta esencia por la forma, no por la materia. De modo tal de que es la forma el mediante formal por el cual el ente recibe el esse tactus. El ente recibe el esse tactus gracias a su forma sustancial. No es que en el plano predicamental se constituyen todos los principios del ente de ese plano y cuando están todos constituidos, así todos abrazaditos, recibamos el esse tactus, ¡pum! Y viene el esse tactus. No, es
Es así. La forma sustancial le dice a todos los otros principios predicamentales del ente, no se preocupen, yo me encargo. Y es gracias a la forma sustancial que todo el ente recibe el esutactus. Ese es el tema. Por eso, de hecho, aunque propiamente es el compuesto lo que es el ente, como propiamente es el compuesto lo que es, a pesar de que propiamente el que es sea el compuesto, el ser es por la forma y no por la materia. Por tanto, si absolutamente el ente es por la forma, esto muestra que el rol de la forma está en la estructura de la participación trascendental. Porque es gracias a ella que el ente recibe el esutactus. Para aclarar el papel de la forma sirve el caso particular de las formas subsistentes. A la forma, en cuanto forma, le corresponde ser, porque es acto y el acto es. Si las formas materiales no son subsistentes, por ejemplo la forma de un perro, no es porque son formas, sino porque son tales formas. Son retruchísimas esas formas. Formas truchas. Y por ser truchas es que no son subsistentes, pero en cuanto forma le compete ser. De ello se deduce que las formas que carecen de materia son necesarias, porque les compete el ser. De acá, fíjense, toda la superinsistencia de Fabro de que hay seres necesarios por sí, que no hay una contingencia universal. ¿Por qué? Porque justamente esa necesidad muestra un rol de la forma que muestra una integración de la causalidad trascendental con la predicamental, que muestra la realidad de las cosas creadas en el fondo. Es verdad que en el orden trascendental la forma es potencia del S, pero el principio forma dat S también tiene valor en el orden trascendental, en el sentido de que es la forma el sujeto propio del S, y el ente lo recibe por ello. Aunque la materia es potencia de la forma y la forma es potencia del S, acá explicamos, ¿no?, por qué esa superfuerza de la forma. Es verdad que fíjense esto, muy interesante, aunque la materia es potencia de la forma y la forma es potencia del S, esas dos potencias, la materia no se relaciona a la forma como la forma se relaciona al S. Se relaciona de modo distinto, porque la materia no pide la forma. En cambio, la forma pide el S. ¿Cómo que la materia no pide la forma? Si no tiene la forma, no es. Pero puede ser con cualquiera, le da lo mismo. Puede cambiar de forma. La forma no puede cambiar de S, porque el S no puede cambiar. Es su S. Es el S de ella. En cambio, la materia prima no puede decir, esta es mi forma. Sí, no, está en mí, pero no es la mía, porque yo soy tan... porque me da lo mismo cualquiera. Entonces la relación, si bien hay la misma relación acto-potencia, no es la misma, ¿no? Aunque la materia es potencia de la forma y la forma es potencia del S, no se dice que la materia siga la forma, pero sí se dice que el S siga la forma. Si hay forma, como es acto, necesariamente tiene el ser. En cambio, la materia no tiene relación necesaria con ninguna forma. Y puede tener cualquiera. El ser de la materia no está determinado sino por la forma. Es la forma el que, ¿no? La forma pide entonces el ser y la materia lo pide solo por estar informada por la forma. La forma sirve así de nexo formal al S, no solo de acto de la materia. O sea, la forma no sirve solamente de acto de la materia, ¿no? Forma, acto de la materia, entre las dos forman un scrown y le viene el S, gracias a que están juntitos. No.
No. Es verdad que la forma es acto de la materia y están juntitos, pero el S le viene gracias a la forma. Y la materia dice, gracias que tengo esta forma que puedo recibir el S. Pero es todo gracias a la forma. Entonces la forma me perdí. Bien, la forma pide entonces el ser y la materia lo pide solo por estar informado por la forma. La forma sirve así de nexo formal al S, no solo de acto de la materia. O sea que la función de la forma no es solamente ser acto de la materia, sino, e incluso principal, ser el nexo al S. De tal manera que la causalidad predicamental se articula con la trascendental. Este vínculo de la causalidad predicamental con la trascendental mediante la forma sustancial hace que la doctrina aristotélica de las cuatro causas pueda iluminarse y fundarse en el S, porque todo se vincula al S de tal modo que las cuatro causas se relacionan con el S y sus relaciones recíprocas se enriquecen según la relación que cada una tenga con el S. Emergencia del acto. La emergencia del acto sobre la potencia implica que el ser se recibe por la forma y no por la materia. Vamos a ver, pero justamente la emergencia del acto pide eso. Y como el ser se recibe por la forma y la causa predicamental es en la forma, la emergencia del acto hace que el efecto propio de la causa agente es el ser, o sea, el ser. Entonces, vayamos por parte. Primer párrafo. La emergencia del acto sobre la potencia dice que el acto es recontramente súper más importante que la potencia y entonces el ser es recibido no por el hecho de estar, es recibido principalmente por el acto, o sea que el ser es recibido principalmente por la forma. ¿Mm? Bien, eso es una cosa. Y entonces, como el ser se recibe por la forma y la causa predicamental causa la forma, todo eso por la emergencia del acto, la emergencia del acto hace que el efecto propio de la causa agente predicamental sea el ser. ¿Por qué? Porque causa la forma, pero la forma que hace de que el ente reciba el ser, de modo tal de que termina en el ser la causalidad del agente predicamental. Por más que cause por movimiento y por más que lo único que haga sea deducir la forma y por más que el S sea causado por directamente por Dios y todo lo que ustedes quieran, pero igualmente ese ente recibe el ser. Claro que todo está siendo creado por Dios, pero estructuralmente lo recibe por la forma que es causada por el agente predicamental. Entonces el agente predicamental, es verdad que su objeto, su causalidad propia es el movimiento por el cual educe la forma, pero su causalidad termina en el S, utactus. En el orden, eso es en el orden de la causa agente, y en el orden de la causa formal, en virtud del principio de emergencia del acto, el ser debe reconocerse como el objeto propio de la forma. La forma pide el ser, es su objeto propio. Y es lo más profundo que tiene la forma, porque se resuelve de acto en acto, y entonces la misma forma se resuelve en el S por la emergencia del acto. Y entonces el S es lo más profundo de la forma. Y por tanto la forma es para el S, porque en el S está la perfección de la forma, y la forma es para el S. Entonces el agente predicamental que causa la forma, causa algo que es para el S. El principio de la emergencia del acto podemos enunciarlo así. El acto puede estar solo o recibido en una potencia, pero cuando está recibido en una potencia en composición, es el acto el fundamento del ser del compuesto.
Se recibe todo el ser por el acto. De ahí la prioridad de la forma sobre la materia, la del ser sobre la forma y el rol principal de la forma en la recepción del esse tactus. Repetimos, si bien el compuesto ente recibe el esse tactus, lo recibe no en simplicidad de esencia, sino por el principio formal de la esencia. En simplicidad de esencia es un modo de decir, ¿no? Como el scrum que forman la materia prima y la forma sustancial y lo recibe así, pum, como scrum. No, no lo reciben como scrum. Lo recibe por la forma. Por más que en este caso tal vez la forma sea trucha y necesita de la materia, pero no por ser forma, sino por ciertas particularidades. De modo que si bien la causa agente no causa la materia, sino solo la forma, el rol de la forma en la participación trascendental hace que el agente predicamental tenga relevancia. Bien, y terminamos con el rol de la forma. Me parece que estamos por terminar. Vamos, 51 minutos. La unidad entitativa está relacionada con la unidad formal. Es un ente, pide una forma. Tiene una forma, es un ente. Con la noción de ser que tiene, de hecho, todo este es un tema nociológico muy interesante, porque es en la medida que vos aprendés la unidad entitativa que vos decís que tiene una esencia y no una forma de orden, ¿no? Pero está siempre relacionado con la unidad entitativa, porque vos la forma, ¿cómo sabés que es que, que el árbol es una esencia y no varias esencias, que cada rama es un ser distinto? ¿No? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo lo sabés? Si vos sacás una rama, lo plantás en la tierra y crece. Entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo captás vos la unidad de la esencia? Bueno, se puede leer el ánima, ¿no? De Fabro, un libro hermoso. Pero bueno, la unidad entitativa está relacionada con la unidad de la forma. Con la noción de ser, que tiene un origen más neoplatónico que aristotélico, se profundizan entonces los principios aristotélicos. Por ejemplo, la unidad de la forma sustancial es aún más fuerte en referencia a la unidad del ser en función de la unidad entitativa. Entonces, otro beneficio, el rol de la forma sustancial referente al ese hace que todo lo que hemos aprendido del neoplatonismo le dé más fuerza a Aristóteles. Entonces, a pesar de que parecen diversos, se complementan. En otras palabras, el principio del ser intensivo y por ende el ser como acto de otro acto hace que la solidaridad entre el ser y la forma sea tal que la forma sustancial no puede ser sino una, por la unidad entitativa. La forma es el acto constitutivo de la esencia y todos los actos deben referirse a ella, no solo los accidentales que vienen después, sino también el mismo ser. La prioridad es del ser, pero la forma sustancial está de modo tal relacionada con el mismo que todas las formas deben referirse a ella y se refieren al ser solo a través de ella. Esto hace que ambas causalidades estén totalmente vinculadas, aunque una fundante y la otra fundada, una total y la otra real. Entonces, ambas causalidades están totalmente vinculadas, la trascendental como fundante, la predicamental como fundada. Y última idea, para Aristóteles la causa del ser es el agente. La forma no es causa del ser, es el ser. En cambio, para Platón, la causa del ser es la forma. En cambio, para Santo Tomás, la causa del ser son ambos, cada uno en su propio ámbito. Por lo tanto, la fórmula forma dat S en Santo Tomás tiene una profundidad mucho mayor que en Aristóteles. Conclusión. La forma sustancial está ligada al acto de ser de tal modo o manera que permite coordinar la causalidad trascendental con la predicamental.
sea en el orden de la causa formal como en el orden de la causa agente. Lo hace de tal modo que no solo le da consistencia real a la causalidad predicamental, a pesar de la totalidad de la causalidad trascendental, sino que muestra cómo la causalidad trascendental usa de la predicamental para lograr su efecto. Lo dispone así. Y la pregunta que tienen que responder es esta. ¿Qué significa forma dat S para Aristóteles y qué significa forma dat S para Santo Tomás? Bien, buen estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.